En este caminar de los 10 años de la Ley de Educación Escolar Indígena, como grupo de seguimiento somos testigos de los avances, así como también de los desafíos. Muchos fueron los logros en este proceso de construcción de una educación específica y diferenciada. El otro logro importante tiene que ver con todo lo que es la conformación de las asambleas, de los consejos de área y por último el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, ya instalado en este momento con los 19 pueblos que existen en el país. Los pueblos indígenas que están representados a su pueblo en el Consejo Nacional están siguiendo para poder llegar a lograr el más esperado del pueblo indígena sobre el funcionamiento total de la estructura de la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Y este es lo que muchos pueblos indígenas esperan para que alguna vez la educación indígena sea mejorado y que ellos sean protagonistas de su propia educación en coordinación con la educación nacional de la República, ¿verdad? Esta ley también abre esas oportunidades a todos los pueblos indígenas en tema de educación escolar. Pero hay que ver también el espíritu de esa ley 3231 que nos dice en sus primeros capítulos de que sí existe la educación indígena y el Estado debe garantizar esa educación propia en todos los niveles del sistema educativo. Lo primero es fortalecer la identidad, el idioma y la cultura de cada pueblo indígena. Y la segunda parte es un poco hacer la diferenciación de los programas de estudio en nuestra lengua propia y eso cómo podemos articular en el Sistema Nacional de Educación. Entonces, es muy importante y muy buena esta ley en cuanto a fortalecimiento cultural de nuestros niños y adolescentes futuros. También hay que recordar otra vez que lo mucho que se luchó para que realmente la educación indígena tenga su participación activa, que haya representantes de los consejos que vaya a delinear la política educativa indígena. Por intermedio de la Ley 3231/7 que nos permite seguir hablando en nuestro propio idioma y escribir también en nuestro propio idioma. Y todos los que pierden sus idiomas, también la ley da la oportunidad para recuperar su propio idioma. Y que nosotros como pueblo POM, los chicos también están ya empezando a educarse y de manejar los vocablos del pueblo POM, porque tenemos nuestros vocablos del pueblo POM y los alfabetos también del pueblo POM. Tenemos algunos materiales también que estamos utilizando ya en aula con los niños, desde el primer grado hasta el tercer grado estamos utilizando. Después hay un proceso, yo creo que de construcción, ¿verdad? Ya aprobada la ley, ya instalada la dirección, la pregunta era, bueno, ¿y qué se hace ahora? ¿Qué hacemos ahora? Técnicamente, ¿cuáles son las ideas? ¿Qué es lo que más nos conviene a las comunidades que son pequeñas, que son diversas, que hay muchos idiomas? Y ahí UNICEF lo que hizo fue contactar con otras oficinas de UNICEF en la región, con el foro permanente, con profesionales indígenas, y ahí hicimos un intercambio muy rico, ¿verdad? En donde miembros del grupo de seguimiento, de la Dirección de Educación Indígena y algunos docentes fueron a otros países a ver las experiencias
exitosas de educación indígena y también profesionales indígenas que vinieron al país en diversas oportunidades para intercambiar, para capacitarse mutuamente y para generar esas ideas nuevas que había que implementar a través de la Dirección de Educación Indígena, ¿verdad? Un área muy importante también fue la construcción de capacidades, ¿verdad? Es decir, en las áreas que veíamos que era necesario formarse, ¿verdad? Se fue buscando la manera de generar eso. Y una experiencia reciente, y creo que una de las más valiosas, que es como el último peldaño al cual se llegó de manera también de un trabajo conjunto que hicimos, fue el diplomado en educación indígena intercultural acreditado por la Universidad Católica, en donde 29 docentes que fueron elegidos por sus pares, ¿verdad?, en las diferentes comunidades, accedieron a este diplomado que tuvo un programa específico. Yo creo que los mejores docentes del país estuvieron ahí al servicio de estos alumnos indígenas, profesionales indígenas también, y una dinámica y un programa especial diseñado para las necesidades que se vieron en educación indígena, ¿verdad? Otro logro importante fue la realización del primer Congreso de Educación Indígena del Pueblo Com, el 16 al 18 de marzo de 2016, con el lema Avanzando hacia una educación propia, específica y diferenciada con Misñayas Nacta. La Ley 3231/07 obliga al Estado paraguayo a proveer recursos necesarios para el buen funcionamiento de la educación escolar indígena, tanto para el funcionamiento de la estructura de la educación escolar indígena, el Consejo Nacional de Educación Indígena, los consejos de área y las asambleas indígenas, instancia de participación de los pueblos indígenas, como así también para la elaboración de materiales propios y diseños curriculares de acuerdo a cada pueblo, y la formación y capacitación docente, como establece el artículo 8 de la Ley 3231/07. Entonces, estas dos instancias tienen que funcionar muy bien, y para que estas instancias funcionen muy bien, significa tener presupuesto, significa que las autoridades departamentales, llámese gobernadores, intendentes, coordinaciones departamentales, entiendan el real significado de esta ley y que esté en su agenda de gobierno esta ley, y que los pueblos indígenas son los principales protagonistas en esta cuestión. La voluntad política, el afán de contribuir en ciertos aspectos del desarrollo se refleja en el presupuesto, en la forma como se hace el presupuesto. El instrumento que tiene el Estado para cumplir con sus políticas es el presupuesto. Y es ahí donde se tiene que realmente reflejar la importancia que se da al tema de la educación indígena. Entendemos de que faltan recursos, de que esos recursos que se han destinado fundamentalmente queda dentro de la estructura de la Dirección de Educación Indígena y no llega a cabalidad muchas veces allá a la base, a las diferentes comunidades, a los diferentes pueblos indígenas, y que pongamos nuestro empeño de que nos ayudemos entre todos en el sentido de venir, reclamar, proponer, y a partir de ahí también para que nosotros podamos cumplir cabalmente con nuestro objetivo como representantes del pueblo. Y bueno, el gran desafío de esta ley de educación indígena es un poco ya ir trabajando, luchando, haciendo el encuentro para la elaboración de currículum propio de cada pueblo. Eso es, estamos en mira a ese desafío para que realmente sea eficaz y que sean implementados en 100% la ley de educación indígena. Y también luchar siempre en cuanto al presupuesto para la educación indígena, que es necesario, es fundamental para que realmente implementemos, como dice la ley 3231. En todo este proceso
Fueron importantes los aportes de los miembros del grupo de seguimiento a la educación indígena, que tiene como objetivo velar y contribuir en el cumplimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a una educación escolar indígena. César era Antolina González Martínez, ella siempre seguía el grupo de seguimiento de educación indígena. Con Ana pero la mitad lucha, ese pecado uñemo añeteco cotembiapo, hoy cotemeba ore como indígena con educación por entero burecoa. Ya era en la grupo de seguimiento. Aveí orero ya pues como indígena, lo ya pues ley de educación indígena. Va eres para ya porque orero y coteme con ley educación indígena lo hipota imbarete jaoñemo añete. Porque upearu pibe ore aveí ore familia cuera oía y imbarete jamás. Va eres para lo hipota imbarete porque orereco ore ñe ore salud uña imbareteta upecharupi acuecuaco educación ro forma oñe forma lire cuaco grupo seguimiento está mi taña hoy cuapona jamás cuaco tembiapo manapa co grupo seguimiento hoy grupo seguimiento lo pide lo mitad y ya oño mongueta o monbe uyope va esa pa ikatu va esa panda ikatu ha pesar upina cuaco grupo seguimiento siempre oye segui ha upea cuape avei hoy que na ley de educación va ere pa ley de educación orero forma orera moy ore yarui orero guacuera, cuñacaraita cuayacuera, upear upibe imbarete cuaco ley de educación indígena. Va epetein te oyerurea pues. Pea enterovetea indígena no imean vive royerure porque upear upibe mante ore imbareteta. Avei imbareteta ore familia cuera, roicoyeta como mbua roye cuajanwa, como y catu ore gente a lloreo cuera como a lloreo oye cuajama upechar upina cuaco tembia poro ya po oño libertad siempre lo hipota imbarete imbarete de jamás va roi coteme por más que sea ore indígena o falta ini ore bebiru y catu jamás ya oñimo barete cuaco tembia po lo ya po por jamás aveí ore en yo cuera hoy eva jera consejo cuera anda catuyo cu eviru une pesar upiro y cote con aco tembiapo hoy manteana rogerure yeu y catu vamos a roya popona con aco tembiapo. El Estado paraguayo, a través de los organismos correspondientes, tiene la obligación de proteger y hacer cumplir el derecho a la educación específica y diferenciada, bilingüe o multilingüe. Está garantizada por la Constitución Nacional, la Ley 3231/07, la Ley 234/93 y otras leyes nacionales e internacionales. Los niños y niñas y jóvenes indígenas tienen derecho a una educación intercultural, donde se articulan dos sistemas de enseñanza, el indígena y el nacional, a fin de fortalecer su propia cultura, lengua y artesanía y otras manifestaciones culturales de cada pueblo, además de acceder a los códigos, las tecnologías y los conocimientos generales del sistema educativo nacional. Picha, eche, poco, preco, munombu, aperupi, tapu, embeji, yuya, baku, lupi, picha, echepe, kutu, deko, mo'o, krumi, uru, gatu, baku, upi, gonongano, krumi, ache, dekotu.